Ok, buenos días. Vamos a dar inicio con la clase. Me disculpan por si, bueno, ando un poco mal de la garganta, entonces ahí me disculpan. Pero bueno, hoy vamos a ver lo que es la lección 6.6, ya entrando a lo que es la recuperación de datos mediante la sentencia select del DML. Entonces, bueno, vamos a ver cómo recuperar datos ya de nuestra base de datos en Apex. Entonces, nos vamos a saltar por ahora la lección 6.5. La vamos a dejar para el final porque esa es bueno, pura teoría. Y pues no vamos a ver mucha práctica ahorita de esa lección. Entonces vamos a entrar ya de solo a lo que es las consultas select. Ok, entonces nos vamos a saltar esta lección y vamos ya a entrar a lo que es la recuperación de datos mediante select. Entonces vamos a enumerar las capacidades de las sentencias de la sentencia select y pues vamos a ejecutar sentencias que nos devuelvan todas las filas y las columnas de una tabla, a que nos devuelva columnas específicas, y vamos a aprender cómo utilizar alias de columnas y vamos a ver otras funciones para sumar, para restar, cómo podemos hacer funciones matemáticas dentro de esa sentencia SQL y la concatenación de algunos campos. Entonces, ya empezamos con la parte un poco más divertida del curso, ya la parte más práctica. Entonces, como lo habíamos visto en lecciones anteriores de aquí, esta sección 6, la sintaxis de... Sí, no sé si alguien quiere decir algo. Listo, entonces la sentencia select se utiliza con bueno, la sentencia select se divide en algo que se le llaman cláusulas. Está la cláusula select, que es el que nos indica qué columnas son las que nos vamos a traer de alguna tabla. Y está la cláusula from, que lo que indica es de qué tabla es la que vamos a sacar esos datos. Y vamos a ver también el día de hoy la cláusula where, que es lo que me ayuda a hacer un filtro de los datos que yo estoy mandando a traer de una tabla. Entonces, por lo general, la sentencia básica o la sintaxis básica de una sentencia select solamente ocupa la cláusula select y la cláusula from. ¿Qué podemos poner aquí dentro después de la palabra clave select? Podemos poner un asterisco. Este es un comodín que lo que le indica al motor de SQL es que me traiga todos los campos de la tabla que voy a especificar en la cláusula from. Podemos utilizar la palabra clave distinct, que lo que hace es que solamente, bueno, va evaluando todas las filas que trae de la tabla y elimina las repetidas. Y luego podemos, lo que es traer, podemos especificar que se traigan los nombres de las columnas de la tabla. O podemos hacer una expresión matemática. Y podemos darle un alias a esa columna. Entonces vamos a ver las diferentes facetas o las diferentes maneras en que podemos definir la cláusula select. Pero si esta es la sintaxis más básica de una sentencia select. Entonces, para seleccionar todas las columnas, solamente tenemos que escribir el asterisco después de la palabra clave select.
Entonces un select asterisco from el nombre de la tabla y terminamos con punto y coma. Lo que nos va a traer es todas las filas, o sea, todas las columnas y todas las filas de la tabla que le estamos especificando aquí. Entonces vamos a ir haciéndolo. Por ejemplo, voy a hacer un select asterisco from customer. Entonces aquí me trae todos los clientes que están dentro de la base, bueno, dentro de la tabla customers. Entonces aquí puedo ver un vistazo rápido de qué columnas son las que tiene esta tabla, qué registros son los que tiene más o menos. Entonces esta sentencia lo que me ayuda es a traer toda la información que existe en una base de datos. Este sirve en el caso en que yo solo quiera ver más o menos cómo son los datos que se encuentran en una tabla, qué columnas se tienen. Pero pues si solo queremos ver las columnas, ya aprendimos que existe esta sentencia. Y aquí podemos ver qué tipo de datos son los que se pueden insertar aquí. Entonces, el asterisco en una sentencia select se lee de la siguiente manera. Seleccione todo de la tabla departamentos, en este caso. Entonces, yo le puedo decir también, seleccione todo de la tabla customers. Y pues eso es lo que trae, todo. También con la sentencia, dentro de la cláusula select, podemos especificar tablas, bueno, columnas concretas, tal como lo vemos aquí en este ejemplo. En vez del asterisco, podemos entonces los nombres de las columnas que queremos ver en el resultado. Y en este caso, bueno, solo tenemos que tener el cuidado de que las columnas que estamos tratando de seleccionar sí existen en la tabla, perdón, sí existen en la tabla de departamentos. Entonces, aquí en Customers, ¿qué tabla, o bueno, qué columnas son las que tengo? Tengo el CTR number, email, nombre, apellido, número de teléfono, el balance y otros campos que tiene aquí. Entonces, ¿qué tal si yo solo quiero ver el nombre y el apellido del cliente? Bueno, entonces al principio puedo yo escribir esto. Y luego solamente le indico con el nombre de las columnas que pertenecen a la tabla de customers. Si esto lo ejecuto, me va a traer solamente la información de las columnas que yo especifiqué, del primer nombre y el apellido. Ahora, ¿qué tal si yo quisiera saber la dirección? Digo yo, bueno, tal vez en la tabla customers puedo encontrar la dirección. Si se fijan aquí me dio un error, dice address es un identificador no válido. ¿Por qué sucede esto? Porque la columna address no existe en la tabla customers. Entonces, las columnas que acepta la cláusula select deben pertenecer y existir dentro de la tabla que especifico en la cláusula from. Entonces, no sé qué columnas
tiene la tabla customers? Bueno, entonces tenemos dos opciones. Una, usamos el comando desk customers. Y aquí vemos todas las columnas que existen dentro de esta tabla. No me sé el comando desk. Bueno, entonces voy a hacer un select asterisco customers. Y aquí vemos todas las columnas. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre desk y select asterisco? Bueno, pues obviamente en el desk ya vemos una descripción más detallada de las columnas que están en esa tabla e incluso podemos ver qué tipo de datos es el que está definido para esa tabla. Entonces es más útil el desk que un select asterisco, pero pues, lo que normalmente manejamos es la sentencia select. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver qué columnas existen dentro de alguna tabla en específico y así podemos mandar a traer los datos que querramos y que pertenezcan a la tabla que está especificada dentro de la cláusula from. Ok, y el nombre de la columna debe ir bien escrito. ¿Qué pasa si aquí vengo yo y me como la O? Lo ejecuto y igual me dice, bueno, este nombre de columna pues no existe. Entonces tenemos que tener ese cuidado de escribir bien el nombre de las columnas y también el nombre de la tabla, porque ¿qué pasa si yo solo pongo customer sin la S al final? La tabla o vista no existe. Entonces, en la cláusula from, tenemos que tener el cuidado de que esa tabla sí existe. Ok. Entonces, vimos también que podíamos usar justo después de select la palabra clave distinct. Ok, lo voy a poner en mayúscula para que se distingan del resto. La palabra clave distinct lo que hace es que elimina todas las filas que están repetidas. Entonces, aquí no hay filas repetidas, entonces me va a traer los mismos datos. Pero, ¿qué tal si en el caso de otras bases de datos, vamos a ver, vamos a traernos todo. ¿Qué tal si en el caso de algunas bases de datos eh, o en algunas sentencias vamos a ver que aparecen filas con información repetida? Entonces, va a depender también de cómo está estructurada la base de datos. Pero la palabra clave distinct lo que hace es que, bueno, va a ver que, por ejemplo, la fila 1 y la fila 2 tienen datos que, bueno, tienen la mayoría de datos similares, entonces voy a eliminar la 2 porque pues no lo ocupo. Entonces, el distinct es una forma rápida de eliminar registros repetidos en la consulta. Ojo aquí, solamente en la consulta. Entonces, así es como se vería la sintaxis utilizando la palabra clave distinct en la cláusula select. Y esta palabra distinct solamente puede ir dentro de la cláusula select. No puede ir dentro de customers. Bueno, no puede ir dentro de from, ni tampoco dentro del where. Ok, permítanme, chicos. Bien, entonces, aquí hay algunas reglas de las sentencias SQL, y es que las sentencias SQL no son sensibles a mayúsculas o minúsculas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo bien puedo, como se fijaron, las palabras claves,
las puedo escribir tanto en minúsculas como en mayúsculas. Digamos, puedo hacer también esto. Y si se fijan, siempre me resalta Apex como palabra clave. Y si lo ejecuto. Ok. Sentencia SQL no válida. Entonces creo que... Bueno, no puedo hacer esa combinación, pero sí puedo escribir las palabras clave, ya sea en mayúscula o en minúscula. Ok. Y puedo también el nombre de los objetos, los puedo escribir en mayúsculas o en minúsculas. Entonces, eso es algo que tenemos que notar, de que las sentencias SQL no son sensibles a mayúsculas o minúsculas. Eh, las sentencias SQL se pueden introducir en una o más líneas, ¿ok? Por cuestiones de lectura, aquí en el curso lo que vamos a hacer es que vamos a separar las cláusulas de las sentencias en diferentes líneas y por cuestión de legibilidad también. Pero perfectamente nosotros podemos ejecutar toda esta sentencia en una sola línea y va a funcionar igual. ¿Okay? Esto es porque SQL solamente va a entender que el punto y coma es el final de la línea. No importa si hay saltos de línea, puedo tenerlo así todo separado y aún así ejecutar la consulta. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia del punto y coma para especificar el final de alguna sentencia en SQL. Las palabras claves así no se pueden abreviar o dividir entre líneas y pues en su mayoría suelen aparecer en mayúscula. Las cláusulas, ya sea la select o la from o la where, por lo general se suelen colocar en líneas independientes. Es como les estaba diciendo, aquí en el curso vamos a tener una línea para la cláusula select, otra para el from, otra para el where. Esto es para mejorar la legibilidad de la consulta. Y también podemos utilizar sangrado para mejorar la legibilidad. Por ejemplo, en tal que tuviéramos lo que podemos hacer es que si se va haciendo muchos campos en la cláusula select, entonces lo que podemos hacer es mandarlo a la siguiente línea y vamos a utilizar sangrado para que los lectores, vamos a hacer esto un poco para abajo. De esta manera, perdón, los lectores van a saber que que todo esto que estoy escribiendo aquí pertenece a la cláusula select. Y bueno, vamos a aprender también que no solamente se pueden realizar consultas a una sola tabla, sino que se pueden mezclar varias tablas. Entonces, en el caso de que tengamos varias tablas, se siguen ciertas reglas. Entonces, esas también las podemos especificar en líneas aparte y utilizar sangrado para que la consulta sea más legible. ¿Ok? Pero a SQL pues no le interesa eso, de que sea legible. A SQL solo le interesa de que todo esté bien escrito. Entonces podemos, si está bien escrita la consulta y la tenemos todo en una sola línea, SQL siempre la va a ejecutar. Ok, entonces estas reglas de legibilidad son para nosotros, para que tengamos orden en la columna que estamos, bueno, en la consulta que estamos haciendo. Y por si pues nos toca guardar esa consulta, eh, otra persona que venga a evaluar a evaluar o a
o a revisar nuestra consulta pueda leer más rápidamente y pueda entender lo que estamos haciendo. Entonces, esta regla aquí está al final. Por ejemplo, en Apex, las sentencias SQL pueden terminar en punto y coma, pero no es obligatorio. En mi caso, siempre le voy a poner punto y coma, porque esa es una buena costumbre. La mayoría de motores SQL, pues, no les piden que pongan punto y coma, yo lo puedo quitar y perfectamente se va a ejecutar. Eh, pero yo siempre lo voy a poner porque es buena práctica y muchas veces no vamos a tener un entorno visual para ejecutar consultas. Bueno, la mayoría de veces, en estos tiempos sí, pero en algunos casos puede que solo entremos por línea de comandos y en línea de comandos sí es necesario especificar lo que es el punto y coma. Entonces, ya en mi caso, pues ya estoy acostumbrado a siempre terminar las sentencias con punto y coma, entonces siempre me van a ver terminarlo con punto y coma. Pero en Apex no es obligatorio. Entonces, para recuperar en este caso los datos de la tabla authors y books, las sentencias serían parecidas a esta. En este caso de la tabla authors, solamente seleccionamos el ID y el nombre, y de los libros seleccionamos todas las columnas. Ok, en cuanto a SQL, también podemos hacer uso de las expresiones aritméticas. Podemos crear expresiones con datos que sean de tipo fecha y datos de tipo números con operadores aritméticos. ¿Qué operadores aritméticos podemos utilizar? El operador de la suma, resta, multiplicación y división. Ok, perdón. Entonces podemos utilizar todos estos operadores dentro de las consultas de SQL. Los operadores aritméticos, dice, se pueden utilizar en cualquier cláusula de sentencia SQL, excepto en la cláusula from. Entonces, estos operadores lo podemos utilizar en las sentencias select, where y otras sentencias que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo lo utilizamos en la cláusula select? Perdón. Por ejemplo, aquí van a seleccionar el apellido, el salario y una columna que va a ser el salario más 300. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el caso para hacer esto? Digamos que un manager de una tienda quiere decir, ok, ¿cómo se verían afectados los salarios de las personas si le aumentamos 300 lempiras? Entonces, bueno, entonces yo puedo decir, en la tabla de empleados, tengo registrado el salario de cada empleado.
Entonces voy a recuperar el apellido del empleado, el salario, y voy a crear otra columna. Esta columna no existe dentro de la tabla de empleados, pero aún así yo puedo hacer salario más 300 y eso va a aparecer en el resultado que estoy trayendo. Entonces va a aparecer la columna last name, salary, y la columna salary más 300, que como no existe dentro de la tabla, pero esta operación sí se puede hacer dentro de una sentencia SQL. Entonces, lo que va a hacer es que, bueno, como esta columna no existe, le voy a poner el nombre que aparece aquí en la consulta. Entonces, por eso la columna al final se llama salary más 300. Entonces, aquí ya se ve más o menos cómo se vería afectado si, por ejemplo, al empleado King, que tiene un salario de 24,000, se le aumentan 300 lempiras. Entonces, ya se ve con la suma de 24,300. Entonces, estos no son cambios permanentes, solamente son cambios que se realizan cuando se está ejecutando esta consulta. Entonces, solamente son cambios realizados en memoria RAM. Entonces, voy a volver a seleccionar aquí todo de los customers. Y vamos a ver. Sales representatives. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el commission rate o la comisión que está asignada para un representante de ventas. Digamos, vamos a hacer casi el mismo escenario que pasaría si yo le aumento en 3 la comisión del porcentaje de comisión a todos los representantes. Entonces voy a escoger el last name, el commission rate y el commission rate más 3. Vamos a ver cómo se ve esta consulta y es exactamente cómo se vería. Bueno, como se vio en el ejemplo. Entonces, aquí podemos realizar multiplicaciones, podemos realizar divisiones. ¿Y qué orden va a tomar SQL o qué expresiones matemáticas va a ejecutar primero? Bueno, si tuviéramos, digamos que lo dividamos vamos a hacer un poco más complejo este caso. Quiero ver cómo se vería. Bueno, Apex aquí, si se fijan, me da como una autoayuda. Si quiero utilizar otra vez esta columna, me la aparece aquí, entonces solamente tenemos que presionar la tecla Tab, perdón, y ya nos ahorra estar escribiendo todo el nombre de la columna. Entonces, ¿qué tal que yo quisiera aumentarle el 3% a la comisión? Entonces, lo que tendría que hacer primero es multiplicar lo que tengo en la comisión por el 3% y después sumárselo a la misma tabla, a la misma columna, perdón. Entonces lo ejecuto y pues ya SQL realiza los cálculos por mí y ya me muestra en la nueva columna que estoy creando temporalmente el valor que tendrían si le aumento el 3% a la comisión. Ok, entonces
¿En qué orden ejecuto esto? SQL lo que hace primero es, en toda una expresión matemática, lo primero que va a hacer es las multiplicaciones y divisiones. Y después va a hacer las sumas. Entonces, ¿qué pasa si yo lo tuviera, no de esta manera, sino que commission rate más? ¿Qué pasaría si yo lo tuviera de esta manera? Esta suma la va a dejar pendiente y primero va a hacer esta multiplicación. Después de que hace esta multiplicación, entonces el resultado de la multiplicación la va a sumar al commission rate. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que quedó 10.3, 5.15 y 5.15. Lo ejecutamos de nuevo y me trae exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque primero hizo el asterisco, bueno, la multiplicación, y después hizo la suma. Entonces, ¿cómo podemos cambiar el orden de esto? Bueno, pues podemos cambiarlo utilizando paréntesis. Entonces, va a venir SQL y dice, bueno, aquí en esta expresión matemática hay paréntesis. Entonces, estos paréntesis se van a ejecutar primero, o bueno, las expresiones matemáticas que estén dentro de este paréntesis se van a ejecutar primero, y por último, lo que está fuera del paréntesis. Y dentro del paréntesis, ¿qué orden va a tener? Igual, si tenemos multiplicaciones y divisiones, va a ser primero las multiplicaciones y divisiones, después las sumas, después va a tener el resultado de todo el paréntesis y va a continuar con el resto de operación o de expresiones matemáticas que tengamos aquí. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es que voy a sumar 2 veces la comisión y le voy a multiplicar el 3%. Entonces, este es el aumento que tendría en el caso de que yo quiera doblar la comisión y multiplicarlo por el 3%. Entonces, de esta manera nosotros podemos jugar con expresiones matemáticas. Entonces, este es el caso en que querramos aumentarle un 3% a la tasa de comisión de los representantes de venta. Entonces, esta es la prioridad de operadores y el uso de paréntesis. Ahora, en clases pasadas de la semana pasada vimos que podíamos utilizar la palabra clave null. Esa palabra clave null lo que me sirve es para definir lo que son valores nulos. ¿Y qué es un valor nulo? Es un valor que no está disponible, que todavía no está asignado, que puede ser desconocido o que no es aplicable. Entonces, si el campo que estoy tratando de seleccionar cumple con algunos de estos criterios, entonces lo que va a retornar la base de datos es null. Entonces, un valor nulo no es lo mismo que un cero o un espacio en blanco. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si vemos que una tabla, que un campo numérico retorna nulo, no significa que está en cero, significa que está nulo. Entonces, puede que no esté disponible, puede que esté sin asignar, desconocido o que no es aplicable. Si queremos que siempre esté en cero, tenemos que insertar explícitamente el cero, o si queremos insertar un espacio en blanco en algún tipo de datos varchar, tenemos que insertar el espacio en blanco. El espacio en blanco también es un carácter dentro de las computadoras, entonces podemos hacerlo. En este caso, por ejemplo, a estos empleados, en la columna porcentaje de comisión, ven que algunas no están definidas. Entonces, esto significa que están nulos. Entonces, el motor de SQL de Oracle, los que no están definidos o vienen con valores nulos, les va a poner esta línea o explícitamente va a traer la palabra clave null. Ok, entonces,
Cuando veamos esto así, en los resultados de una consulta, es porque esos valores no están, asignados o no están disponibles. Entonces, podemos ver esa palabra. Y la palabra clave es null. Ok. Entonces, si llegásemos a encontrarnos con valores nulos en expresiones aritméticas, entonces la regla dentro de SQL es que cualquier expresión aritmética que contenga valores nulos se va a evaluar como nula. Entonces aquí dentro de la tabla de empleados vimos que algunos empleados no tienen porcentaje de comisión. Entonces, ¿qué pasa si yo trato de hacer una expresión matemática o aritmética con esa columna para todos los empleados? Ok, como el motor de SQL va a encontrar que esta columna tiene valores nulos en algunos casos, entonces toda la expresión aritmética automáticamente se va a convertir en nula. Ok, es como la multiplicación por cero. Todo lo que es multiplicado por cero da cero. Entonces, en este caso, en SQL, todo lo que sea multiplicado, sumado, restado o dividido de nulo va a ser nulo. ¿Ok? Entonces, si, por ejemplo, digamos, ustedes llegasen a hacer una consulta parecida a esta, en la que está multiplicando el 12 por el salario por el porcentaje de comisión, y se llega a encontrar con que algunos campos vienen así, entonces ustedes ya van a saber, ok, entonces, o el campo salario o el campo con porcentaje de comisión estaban nulos. Ok, entonces, así ya podemos saber y no nos vamos a asustar cuando nos salgan aquí datos. Ok, en SQL también podemos hacer lo que es la definición de un alias para una columna y también lo podemos hacer para tablas. Entonces, un alias, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es va a cambiar el nombre de la cabecera de una columna. Entonces, esto es útil para cuando querramos realizar cálculos. Y pues, ¿cómo lo especificamos dentro de una consulta? Pues es el nombre que sigue inmediatamente el nombre de la columna. O podemos especificar la palabra clave opcional as entre el nombre de columna y el alias. Y pues vamos a necesitar comillas dobles si tiene espacios o caracteres especiales o si es sensible a mayúsculas o minúsculas. Ok, entonces, ¿cuándo vamos a utilizar alias? Entonces, como dice la regla, vamos a cambiar el nombre de una cabecera de columna y el alias va seguido inmediatamente del nombre de la columna. Entonces, en esta consulta que tenemos aquí, tenemos el apellido, la comisión actual que tiene ese empleado y luego tenemos el cálculo que hicimos al aumentarle el 3% a la comisión. Entonces, si se fijan, el nombre de la última tabla me trae toda la operación matemática que estoy haciendo aquí. Si yo tuviera una operación matemática más compleja, entonces ya sería algo muy engorroso. Entonces voy a separar esto aquí. Entonces, ¿qué tal que tuviéramos algo más complejo aquí como operación? El nombre de esta columna sería muy feo. Y pues a los managers, por general, no les interesa ver toda la fórmula que utilizamos aquí. Entonces, para eso es que entran los alias. Entonces, aquí no quiero que sea last name, sino que quiero que diga apellido. Entonces, dice que eso funciona. Entonces, si se fijan aquí, en vez de last name, me aparece la palabra apellido, que fue la que definí justo después de la columna.
Entonces puedo hacerlo así o puedo utilizar la palabra clave as. Entonces, cuando son palabras separadas por espacio, tenemos que utilizar comillas simples. Entonces, de estas dos formas, es que nosotros podemos darle nombres a las tablas. Perdón, a las alias, a las columnas. Ah, ok, comillas dobles, perdón. Ok, entonces, ya ahora la columna last name ya no va a ser last name, sino que va a ser apellido. Commission rate ya no va a ser así, sino que va a ser comisión actual. Y la última expresión matemática también la puedo definir como comisión, comisión nueva. Entonces ahora sí, los resultados que yo estoy creando son más legibles, los nombres de las columnas. Entonces para eso se utilizan los alias en las consultas y también podemos utilizar alias dentro de la cláusula from. Entonces igual, después del nombre de la tabla, especificamos cuál va a ser el alias que podemos utilizar. ¿Para qué me sirve el alias dentro de las tablas? Bueno, vamos a regresar aquí a la cláusula select y puedo yo decir sr punto y eso me va a traer el primer nombre del empleado. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos utilizar los alias dentro de las tablas también. Entonces, esto nos va a ser útil cuando ya tengamos que mezclar varias tablas para realizar nuestras consultas. Ok, entonces para eso nos sirven los alias para que nuestras consultas o el resultado de esas consultas se vea más elegante. Entonces, como vimos, la palabra clave as es opcional y los nombres de columna van a aparecer en mayúsculas por defecto en el caso de que no lo especifiquemos dentro de las comillas dobles. Si lo especificamos dentro de las comillas dobles, van a aparecer tal cual como nosotros lo escribimos. Entonces, esa diferencia la vemos aquí. Por ejemplo, aquí en apellido no lo definí en comillas, entonces el resultado o el motor de SQL lo transforma automáticamente a mayúsculas. Pero lo que sí está definido entre comillas dobles se quedó con las mayúsculas y con las minúsculas que yo escribí en la sentencia. Ok, entonces luego tenemos el operador de concatenación. ¿Para qué nos sirve el operador de concatenación? Esto va a enlazar columnas o cadenas de caracteres a otras columnas. Y el operador de concatenación son dos barras verticales. Entonces, por ejemplo, aquí en esta sentencia, estamos seleccionando siempre de la tabla empleados el apellido y le estamos concatenando el ID del trabajo y le creamos un alias de employees. Entonces, el resultado, por ejemplo, el empleado King está en el trabajo add-press. Entonces, si se fijan aquí, se concatenó
esa información. Vamos a ver un ejemplo aquí en nuestra consulta. ¿Qué tal que yo no quisiera tener el primer apellido, bueno, el primer nombre y el apellido en columnas separadas en la consulta? Sino que quisiera, por ejemplo, que me aparezca el primer empleado se llama Charles Raymond. Entonces yo quiero como manager que me aparezca Raymond Charles en el resultado de la consulta. Entonces, si se nos pide eso, entonces podemos utilizar el operador de concatenación utilizando las dos barras. Le concateno la coma y un espacio y le concateno el primer nombre. Entonces ya esta columna ya no la voy a necesitar aquí. Y le voy a poner un alias. Y que diga empleado. Entonces voy a ejecutarlo. Dice falta una expresión. Ok, está esta coma de más. Entonces ya el empleado ya aparece concatenado el apellido, el carácter de la coma y el espacio que les dejé y el nombre del empleado. Ok, entonces aquí en mi consulta estoy utilizando tres columnas. Bueno, normalmente tendría que aparecer 4 columnas con todo esto que está apareciendo aquí, pero el operador de concatenación me permitió que en una sola columna aparezca la información de 2 columnas. Entonces, este operador de concatenación viene a ser útil cuando queramos mejorar la presentación de la información que estamos mostrando en las columnas. ¿Ok? Bien, aquí vamos a definir lo que son los literales. Los literales son cosas simples. Puede ser un carácter, puede ser un número o una fecha que se incluya dentro de la sentencia select. Entonces, los valores literales de caracteres y fecha siempre van a ir incluidos dentro de comillas simples. Y una cadena de caracteres, bueno, los números, los literales de números no necesitan comillas simples. Y bueno, dice cada cadena de caracteres es la salida una vez para cada fila de vuelta. Entonces, aquí nosotros nos adelantamos un poco y ya utilizamos un literal de cadena de texto. Entonces, de esta manera nosotros podemos realizar la concatenación de caracteres. ¿Qué tal si yo quisiera concatenar con un número? Solo pongo un literal de un número. Y pues aquí funciona. Esto solamente es a modo de ejemplo, no necesariamente hay que hacerlo así siempre, pero podemos utilizar literales de caracteres o literales de números o incluso literales de fechas. Entonces, los caracteres, bueno, los textos y las fechas siempre deben ir entre comillas simples. Los números no necesitan eso. Ok, entonces, de esta manera, o bueno, de esta forma es como definimos lo que son literales dentro de pues, la programación en general. Estos literales se utilizan también en Java, en cualquier lenguaje de programación, la verdad, en SQL. Entonces, bueno, por lo menos aquí en Oracle se utiliza este carácter para concatenar varias tablas o literales
Entonces, bueno, recordemos esto en el caso de que queramos mejorar la presentación de los resultados de nuestra consulta. Entonces, si recuerdan los inicios del curso, veíamos que en una base de datos se almacenan datos puros, en bruto. Y ya después cuando nosotros traemos la información, la procesamos de alguna manera y convertimos esos datos en información. Entonces, de esta manera es como nosotros procesamos los datos que existen en la tabla 6 representatives para que se convierta en información relevante para alguna persona. Puede ser para nosotros o para alguien más. Entonces, gracias a la sentencia select, combinado con la cláusula from, nosotros podemos procesar los datos que existen en la base de datos y convertirla en información relevante. Ok. Ok, dentro de dentro de SQL tenemos el operador de comillas Q alternativo. Esto nos va a servir, por ejemplo, en el caso de que nosotros querramos realizar nuestro propio delimitador de entrecomillado, dice. En este caso, pues vamos a utilizar el símbolo de corchetes. Entonces, en este caso está haciendo una selección de la tabla de departamentos. Va a ser va a poner el nombre del departamento, lo va a concatenar con un entrecomillado diferente. O sea que ya no quiere utilizar comillas simples, sino que cualquier otra cosa. Y luego pone el manager ID. Entonces, pues esto es lo mismo, solamente que en vez de que, digamos, si nosotros no quisiéramos utilizar comillas siempre, entonces, bueno, para mí es algo un poco más complejo. Agregamos la Q, la comilla simple, y después mostramos cuál sería el delimitador del texto nuevo para nosotros. Entonces, esto se utiliza más que nada, por ejemplo, si se fijan aquí, el departments, dice departments manager ID. Perdón. Bien, entonces, ¿qué tal si nosotros quisiéramos ahí, por ejemplo, empleado, last name, first name, y le concatenemos, por ejemplo, el título de empleado del mes y querramos que aparezcan también las comillas simples en el concatenado que le hagamos. Entonces, si se fijan aquí, si ejecuto esto, me va a tirar un error. Entonces, es porque SQL va a decir, bueno, aquí empieza la comilla simple y aquí termina. Luego viene algo que no entiendo y después vienen otras comillas simples. Ok, entonces, en el resultado de mi consulta, yo quiero que aparezca la comilla simple antes o que se encierre entre comillas lo que es el empleado del mes. Entonces voy a poner el Q y voy a decir que mi nuevo delimitador, en vez de las comillas, va a ser este corchete. Entonces, que aparezca como
literal de concatenación empleado del mes con las comillas incluidas. Entonces lo vamos a ejecutar. Entonces ahora sí aparece Raymond. Y si se fijan, ahora sí me aparecen las comillas, empleado del mes, y ya no me tiró error. Entonces, ¿qué delimitadores podemos poner nosotros? Podemos poner el que nosotros querramos aquí. Siempre y cuando, pues, dentro de las especificaciones de la consulta, no esté este delimitador. Entonces aquí yo puedo poner el que yo quiera, siempre y cuando sea el mismo al inicio y al final. Entonces, este es el caso de que querramos que aparezcan las comillas simples dentro de, del resultado que estamos mandando. Ok, este es un ejemplo también de concatenación un poco más complejo. Y pues... Entonces, cuando hacemos una selección por defecto, va a traernos también lo que es las filas duplicadas. Entonces, para eliminar las filas duplicadas en el resultado, vamos a incluir la palabra clave distinct en la cláusula select. Entonces, aquí el resultado lo vemos aquí inmediatamente. Sin la palabra distinct, nos traía todos los departments ID y no importaba si estaban repetidos o no de la tabla de employees. Ahora, al agregarle la palabra clave distinct, ahora sí, ya no me trae los valores repetidos, sino que los que ya están repetidos los va eliminando del resultado y al final solamente me va a mostrar valores únicos. Entonces, de esta forma nosotros podemos eliminar datos repetidos en las consultas que tengamos. Entonces, bueno, ya sabemos que podemos utilizar el comando desc o describe para mostrar la estructura de una tabla, para ver el nombre de la columna, el tipo de dato y si acepta o no valores nulos. Ok, entonces ya en esta lección ya nos familiarizamos un poco más de la sentencia SQL para hacer selecciones y escribimos y ejecutamos sentencias select que devuelven todas las filas y columnas de una tabla, que devuelve columnas específicas de una tabla. Utilizamos alias para mostrar cabeceras de columnas descriptivas. Utilizamos operadores aritméticos y de concatenación. Aprendimos a cómo utilizar cadenas de caracteres literales para concatenar y mejorar la legibilidad de los resultados. Y pues aprendimos a eliminar filas duplicadas con la palabra clave distinct. Y pues a describir la estructura de una tabla con la sentencia desc. Ok, entonces vimos cosas sencillas que involucran lo que es la sentencia select. Entonces no sé si hay alguna pregunta o duda.
Bien, entonces vamos a ver entonces la lección 7, en el que pues ya vamos a ver cómo filtrar datos y vamos a introducirnos a la cláusula where. Ok, entonces aquí vemos la restricción de datos mediante where, ya es la lección 6.7. Entonces vamos a ver cómo limitar las filas con la cláusula where. Vamos a ver operadores de comparación que se utilizan en las condiciones. Vimos un poco, si nos introdujimos un poco a la cláusula where cuando vimos las sentencias de update y de delete. Entonces, ahorita sí ya vamos a ver un poco más a profundidad esta cláusula where. Y pues vamos a ver operadores de comparación y condiciones lógicas que utilizan los operadores AND, OR y NOT. Ok, entonces vamos a describir las reglas de prioridad de los operadores en una expresión. Entonces, normalmente, perdón, normalmente en los ejemplos que estábamos viendo hasta ahora, veíamos que hacíamos, o bueno, para traer toda la información, hacíamos un select asterisco from employees y pues nos va a mostrar toda la información. Ahora, ¿qué pasaría si yo solamente quiero ver los empleados del departamento, en este caso 90? Entonces, el resultado que yo espero debería ser parecido a este, en el que va a ignorar todos los demás empleados que no pertenezcan al departamento 90 y sí me va a mostrar los empleados que pertenezcan al departamento 90. Entonces, para eso es donde entra la cláusula where. Y la cláusula where tiene la misma sintaxis que utilizamos en las sentencias update y en las sentencias delete, donde nosotros podemos especificar una expresión lógica y el motor de SQL va a evaluar esa expresión y va a filtrar los datos que me está trayendo de la tabla de acuerdo a las condiciones que yo le pongo aquí. Entonces, una expresión lógica puede evaluarse como verdadera o falsa, o sea, como true o false. Si la expresión lógica, o sea, lo que yo especifique aquí, se evalúa como true, entonces va a traer la fila que cumpla con esa condición. Y bueno, la cláusula where siempre tiene que ir debajo de la cláusula from. Para que estas tres cláusulas funcionen bien juntas, tiene que tener este orden. Primero especificarle la cláusula select, después especificarle la cláusula from y por último la cláusula where. Si la ponemos en un orden diferente, no, SQL no va a entender lo que estamos escribiendo. Entonces, volvemos al escenario que teníamos en el que queríamos recuperar los empleados que pertenecían al departamento 90. Entonces, vamos a especificarle qué columnas quiero que me muestre. Vamos a especificarle de qué tabla y después le especificamos la condición para traer los datos. Entonces, especificamos la expresión lógica de tal manera que se cumpla esta condición. Entonces, en este caso, la operación lógica es que el ID del departamento tiene que ser 90. Ok, entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a dejar esta expresión por aquí. Vamos a decir select asterisco from, okay, select asterisco from customers.
Ok, entonces aquí me trae toda la información de los clientes, perdón, que existen en la base de datos, o bueno, en la tabla Customers. Entonces yo quiero filtrar también los datos que existen en Customers. No quiero que me traiga toda la información de los clientes, sino algunos clientes que tengan una condición específica similar a esta cláusula que tengo aquí. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si yo quisiera eh, traer solamente los clientes que tengan un balance de 0? Entonces, voy a especificar la cláusula where y voy a utilizar también dentro de la cláusula where, solo puedo utilizar las columnas que están especificadas y que existen dentro de la tabla que especifique en la cláusula from. Entonces, en este caso, utilizo la tabla customers. Entonces, solamente puedo utilizar estas columnas dentro de la cláusula where. Entonces, voy a traer los empleados cuyo current balance sea igual a 0. Bueno, voy a traer los clientes. En el caso de que el current balance sea igual a 0, ejecutamos esta consulta y solamente hay un cliente que tenga el current balance en 0. Y pues se llama Jennifer Jones. Ok, entonces aquí me trajo toda la información en bruto. Vamos a procesarla un poco. First name. Vamos a concatenar con espacio en blanco y last name as cliente. Ok, solo tengo que seleccionar este y aquí me sale solamente la tabla cliente y Jennifer Jones es la única cliente que tiene un balance en 0. Ok. Entonces, de esta manera, la cláusula where nos puede servir para filtrar. Bien. Ok, no solamente podemos realizar operaciones lógicas con números, sino que también podemos especificarlos con caracteres y con fechas también. Eh, las cadenas de caracteres y valores de fecha se incluyen entre comillas simples y los valores de caracteres son sensibles a mayúsculas y minúsculas, estas sí son sensibles, y pues los valores de datos son sensibles al formato. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí quiera traer a los clientes cuyo apellido sea Jones.
Entonces voy a traer select. Vamos a traernos todo primero de customers, donde el apellido sea igual a Jones. ¿Ok? Entonces, como Jones, bueno, vamos a hacer una descripción de la tabla customers. Vemos que last name es de tipo varchar, o sea que aquí me está almacenando puras cadenas de caracteres. Entonces, yo también puedo hacer comparaciones dentro de la cláusula where, siempre y cuando le especifique un literal entre comillas simples. Entonces, si ejecuto esta sentencia, me va a traer todos los clientes que sean de apellido Jones. Puedo buscar si hay alguien con apellido Sandoval. Ok. Y pues dice que no se ha encontrado ningún dato. ¿Qué pasa si yo pongo Jones, pero esta vez todos en minúscula? Ok, entonces lo voy a ejecutar y dice que no se ha encontrado ningún dato, pero dice, hey, pero en la consulta anterior trajimos que había una clienta que era de apellido Jones. Entonces, a eso es a lo que se refiere a que los literales dentro de las comillas simples son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Si se fijan aquí, el apellido está almacenado con una J mayúscula. Entonces, eso tenemos que tener cuidado cuando vayamos a hacer comparaciones con literales de texto. Y, por ejemplo, vamos a ver... que vamos a guardar esto. Vamos a ver cómo se llama la tabla de, por ejemplo, Price History. O de orders. Vamos a ver. Select asterisco. Orders. Ok, entonces aquí tenemos estas órdenes ingresadas dentro de la tabla de órdenes. Entonces vamos a ver si podemos traer todas las órdenes del día 24 del mes 5 del año 2017. Entonces voy a decir que ODR date sea igual, y como es un tipo de datos de fecha, voy a intentar traer datos de esta manera. Voy a ejecutar esta sentencia y hoy sí ya me aparece esta información. Pero ¿qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, 24 de mayo de 2017? Vamos a ejecutarlo. Entonces está funcionando porque la fecha está almacenada con el tipo de datos día, mes y año. Vamos a cambiar entonces, poner mayo, a utilizar el formato de Estados Unidos, y me tira un error. ¿Por qué tira este error? Porque
aquí es donde aparece esta observación, que los valores de caracteres son sensibles a mayúsculas y minúsculas, eso ya lo vimos, y los valores de datos son sensibles a formato. Entonces, en este caso, el formato que tengo almacenado en la base de datos es que primero especifico el día, luego el mes y por último el año. Entonces, como toda la información se está guardando con este dato, las fechas las voy a tener que seguir con ese mismo formato. No importa si le pongo la pleca, siempre me va a funcionar porque estoy utilizando ese mismo formato. Entonces, si pongo primero el mes, siempre me va a traer error porque estos datos son sensibles dependiendo de su formato. ¿Ok? Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener cuando queremos filtrar la información, ya sea por fecha o ya sea por caracteres de texto. Los caracteres de texto deben de coincidir tal cual están escritos en la base de datos y las fechas deben de tener el mismo formato que están utilizándose para almacenarse en la base de datos. ¿Ok? Bien, entonces, ok, entonces, ¿qué otros operadores de comparación podemos utilizar? Además del igual que. Hasta ahora solo hemos utilizado igual que en los filtros que hemos aplicado en la cláusula where. Podemos utilizar el operador mayor que, el operador mayor o igual que, menor o igual que. Para especificar algo distinto se utiliza el menor y mayor que juntos. Podemos utilizar un operador que se llama between and, en que podemos filtrar los datos entre dos valores. Podemos utilizar el operador in, like y is null. Ok, entonces todos estos son operadores lógicos. Vamos a ver en este curso los más sencillos. Y pues si nos queda chance vamos a ver un poco más, pero se ven más a profundidad todos los demás operadores en el siguiente módulo. Entonces, podemos recuperar registros de la tabla de empleados, dice, donde el salario sea menor o igual que 3,000. Bien, entonces podemos hacer la sentencia select, le especificamos el nombre de las columnas, de qué tabla, y en la cláusula where ya podemos utilizar el operador lógico menor o igual que y el valor que nos están pidiendo. Entonces, de esta manera también nosotros podemos procesar los datos que están en la tabla y transformarlo en información útil. Entonces, en este caso, los dos empleados que tienen un salario menor a 3,000 son dos. Son estos y este es el valor de su salario. Ok, entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí. Vamos a traer las sentencias que teníamos antes.
Vamos a seleccionar todos los clientes para ver qué podemos hacer. Podemos hacer un escenario similar. Podemos decir, bueno, quiero que me traiga todos los clientes y vamos a hacer esta misma concatenación de la tabla clientes, donde el current balance sea mayor o igual a 500. Entonces quiero todos los empleados que tengan un balance mayor a 500, o sea que están endeudados. Y aparece que John Doe es el único cliente que está bien endeudado. Y quiero ver quiénes tienen menos de 100. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Menor o igual a 100. ¿Cuáles son esos clientes que tienen menos de 100? Ah, entonces Jennifer Jones y Andrew Murcia son los dos clientes que tienen un balance de menos de 100. Y pues ya vimos cómo hacerle en el caso de que el balance sea de 0. ¿Ok? Entonces ya vemos que no solamente podemos usar el igual, SQL también evalúa todos los registros o todas las operaciones, expresiones lógicas utilizando diferentes operadores de comparación. Ok, entonces no sé si alguno de los que están conectados tiene alguna pregunta o duda con respecto a estas operaciones. Vamos a ver. Vamos ahora a filtrar algunas órdenes que hayan sido menor o igual a esta fecha. Y pues solamente me aparece una. Pero si se fijan, el operador de menor o igual se puede aplicar tanto a números como a fechas. Y esto tiene sentido. Si yo quisiera traer todas las fechas que pasaron antes de esta fecha, entonces me traigo todo. ¿Qué pasa si le quito el igual a esta expresión lógica? Si le dejo el igual, me trae esta orden. Si se la quito, ok, no se ha encontrado ningún dato, dice. ¿Por qué sucede esto? Porque el menor sin el igual o el mayor sin el igual después va a decir, bueno, a partir de esta fecha, sin contar esta fecha, vamos a buscar todos los datos. Entonces vamos a ver si hay alguna orden que se haya realizado después del 24 de mayo, o sea, a partir del 25 de mayo, y me aparecen estas tres órdenes. ¿Qué pasa si le doy el igual? Entonces, ahora sí estoy incluyendo esta fecha. Lo ejecuto. Ok, vamos a ejecutarlo. Y ahora sí me aparecen 4 órdenes. ¿Por qué? Porque el día 24 ahora sí lo estoy incluyendo. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener con el mayor o igual, o el mayor solo, o el menor o igual, o el menor solo. ¿Ok? Bien, con caracteres, por ejemplo, que querramos decir que me traiga todos los nombres menores o iguales a Jones. Me va a funcionar. Pero ¿por qué funciona?
Esto funciona porque, bueno, nosotros vemos aquí caracteres de texto. Y nos decimos, bueno, ¿cómo vamos a utilizar el menor o el mayor que en caracteres de texto? Bueno, esto es porque la computadora utiliza códigos para cada letra y por lo general utiliza lo que es el código ASCII, o bueno, en inglés se pronuncia ASCII. Entonces, si entramos aquí a ver lo que es el código ASCII, vemos que es una tabla que representa con números los caracteres que se encuentran o que utilizan las computadoras. Entonces, por ejemplo, todos estos caracteres tienen un código. Por ejemplo, la letra A mayúscula en decimal tiene el número 65. Entonces, nosotros estamos, a ver, nosotros estamos diciendo todos los apellidos que sean menores a Jones. Bueno, esto nosotros lo vemos como Jones, pero la computadora ve la letra J. La letra J es el número 74. La letra O minúscula dice. La letra O minúscula ya está por aquí y es el número 111. Entonces, la computadora ve puros números. El motor SQL, eso es lo que ve también. Entonces, por eso funciona aquí con estos operadores lógicos con cadenas de texto también. Ok, entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta también cuando estemos haciendo consultas, que se utiliza el código ASCII para guardar los textos. Entonces, otra condición que podemos utilizar es el operador between. Entonces, vamos a utilizar el operador between para mostrar filas basadas en un rango de valores. Entonces, hacemos nuestra consulta utilizando las cláusulas select y from, y en el where vamos a filtrar a todos los empleados cuyo salario esté entre 2.500 y 3.500. Entonces, el operador between es un operador lógico y lo que me va a evaluar es un rango de datos. Entonces, va a evaluar todos la información que esté filtrándose y que se cumpla esta condición, que el salario sea mayor a 2.500 y menor a 3.500. Bien, entonces tenemos que seguir la sintaxis del operador between. El operador between lo que pide son dos datos, el inferior y el límite superior. Entonces, por ejemplo, vamos a traer este mismo cuyo balance sea menor a 100, dice, bueno, teníamos la consulta de cuyo balance sea menor a 100 y teníamos otra consulta cuyo balance fuera mayor a 500. Entonces ahora quiero traer todos los clientes que tengan un balance entre 100 y 500. Ok, entonces voy a decir, bueno, voy a traer siempre el primer nombre y el apellido de la tabla Customers, donde el current balance esté entre 100 y 500.
Entonces, hay dos empleados, o hay dos clientes, perdón, cuyo balance está entre 100 y 500. Vamos a agregar aquí el nombre de la tabla, el nombre de la columna, para que lo veamos y lo verifiquemos por nosotros mismos. Y efectivamente, se encuentran dentro de este rango. Entonces, si queremos utilizar o si queremos traer datos o filtrarlos entre rangos, lo más sencillo que podemos utilizar es el operador between. Y si se fijan, el operador between también me funciona entre fechas. Entonces teníamos esta consulta en el que traía toda la información de las órdenes y cuyas órdenes fueran menores al 24 de mayo. Vamos a recordar que nos trae esto. No se encontraba ningún dato. Entonces vamos a buscar órdenes cuya orden de fecha esté entre el 24 de mayo y el 24 de mayo del 2018 en este caso. Entonces vamos a ver si eso trae alguna información y pues sí, me aparece en esa información. Y si se fijan, el operador between incluye la el límite inferior que yo le estoy especificando, porque me trajo la orden que que se generó ese mismo día. Entonces, el límite inferior es incluido y también el límite superior. Entonces, esto lo podemos utilizar para fechas y con números, el operador between. Ok. Bien, vamos a dejar la clase de hoy por aquí. Nos quedamos a la mitad de la lección 6-7. Entonces, gracias a los que se conectaron por estar aquí. Y pues vamos a continuar mañana siguiendo bien, vamos a seguir viendo otros operadores para filtrar los datos. Eh, entonces, bueno, muchas gracias por conectarse. Tengan un feliz día y pues nos vemos el día de mañana.